nosotros aquí el ingeniero Joanel Concepción, hablando de Fórmula 1, de lo que se avecina por ahí. Ya terminamos con toda esa parte de las carreras por allá, Singapur, todo eso, pero ahora la Fórmula 1 viene a nuestro continente, viene americano. a América, específicamente a Austin, Texas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Sí, este fin de semana que se aproxima es el Gran Premio de las Américas, de Estados Unidos, en el Circuito de las Américas. Es el premio en Austin, Texas. De ahí van a México el siguiente fin de semana. Al Autódromo Hermanos Rodríguez. Hermanos Rodríguez en Ciudad de México, DF. 2 semanas después van a Brasil. Sí. Y 2 semanas después de Brasil regresan a Las Vegas. Ok. En este año, en esta ocasión, van a hacer todo ese recorrido continuo. El año pasado volvían otra vez a Europa y regresaban a Estados Unidos, pero en esta ocasión van a ser las 4 carreras de este continente. ¿Y por qué? Digo, esas son cosas de ellos. Logística económica. Porque estás en Norteamérica, Texas, ok, México está ahí mismo. Entonces te vas a Brasil, a Sudamérica y luego vuelves otra vez para Norteamérica. Así es. Oh, pero... ¿Cómo le explico? Sí, ya, eso es de ellos. No, y no es eso. La logística que conlleva mover todo el equipo de Fórmula 1 de un circuito a otro no es económica. De hecho, muchos equipos... Por lo mismo me refiero a mi inquietud. Muchos equipos han optado de tener, por ejemplo, la cabinita donde están durante la carrera. Sí. Algunos equipos trasladan esa cabina porque no es nada económica. Otros han optado, o casi ya todos, tener de este lado de esa cabina y en algunos circuitos, porque recuerde, hay logística que en una semana que hay que hacerla. En esta ocasión, bueno, de Texas a México es una frontera. Exacto. Pero cuando usted está, por ejemplo, en Singapur, viajar aquí a Estados Unidos, o sea, al continente americano, no es nada económico. Hay que cruzar el Atlántico completo. Completo. Y hay muchos de esos equipos que hay que hacerlo por barco. Exacto. Entonces, en esta ocasión, Europa o Asia, América, estamos hablando de más de 2 semanas de transporte marítimo, porque el transporte aéreo es muy costoso. DHL, que es el exclusivo que transporta todo esto a F1, okay, tiene su logística ya montada. O sea, tiene sus ingenieros de logística. Pero recordarle que este fin de semana, empezando desde el día viernes, tenemos el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas. Este fin de semana el carrera sprint. También hay carrera sprint, que será el sábado a la 1 de la tarde. La carrera es el domingo a las 3 de la tarde. No hay que madrugar. ¿Y el sábado? El sprint es a la 1. A la 1. ¿Dónde va a ser el sprint? En la misma. En la misma. Ahí. No, es que... Entonces, un piloto F1 puede apuntarse en la misma carrera de sprint también. No es apuntarse, me explico. Bueno, tocamos parte del sprint cuando hablamos de los neumáticos. ¿Se acuerdan? Sí. 13 neumáticos para un fin de semana tradicional, 12 neumáticos slip para un fin de semana con carrera sprint. El día viernes hay una práctica que también alrededor de la 1:30 de la tarde, hora dominicana. No hay que madrugar, ingeniero, ya. No. A las 5:30 de la tarde es la clasificación para el sprint. Ya no hay práctica 2, porque hay carrera sprint. Al día siguiente, 1 de la tarde, es la carrera sprint. Y luego, o sea, al día siguiente el sábado, y luego a las 5 de la tarde, es la clasificación para la carrera. Muy bien. Entonces ya, recuerda, ahí no hay práctica 3, ni práctica 2, ni práctica 3. ¿Quién domina en este circuito? ¿Cuál de los las pilotos? Américas. Ajá, ¿cuál de los pilotos de los que están ahora mismo punteros tiene la posibilidad de sobresalir aquí en esa carrera? Los McLaren han tenido buenos resultados en el último año, obviamente. Anterior a ellos fue Verstappen, pero con las mejoras que tiene Red Bull en las últimas carreras, que ha hecho buenas mejoras al vehículo, y esta, como vamos a decir, que se ha quedado como estacionado McLaren, sigue siendo uno de los mejores vehículos que ahora mismo. No, eso no se omite. Es uno de los mejores carros que ahora mismo, pero como le digo, Mercedes tuvo buena carrera. Es un circuito un poquito más caliente que Singapur. Es más caliente todavía, obviamente, por eso se corre de noche.
Pero, para no extender mucho y quiero por lo menos tocar el tema que le mencioné la semana pasada en el segmento del Crashgate, que se dio en Singapur 2008, que Singapur, como le dije, fue la carrera, marcó un hito en la Fórmula 1 por ser la primera carrera nocturna. Fue el año donde se abrió esa puerta para las carreras, los circuitos nocturnos, pero lamentablemente se vio manchada por lo que es el Crashgate. Voy a ver cómo les resumo un poco, porque es mucha información, nos pasaría más de un programa para poder, hice una pequeña síntesis. El Crashgate no es más que un accidente que tuvo Nelson Piquet Jr. con el equipo de Renault, a propósito, provocado, para beneficiar a su piloto, a su compañero, que era Alonso, Fernando Alonso, por orden de su director de equipo, que era Flavio Briatore, y Pat Simo, que era el ingeniero mecánico. Hubieron varias acusaciones, o sea, eso al inicio, hay una imagen del señor director, no sé si nos puede ir apoyando con eso. Ahí vemos, por ejemplo, a Nelson Piquet Jr., hijo del tricampeón Nelson Piquet. Flavio Briatore, que era director de Renault en ese entonces. Ese es italiano, ¿verdad? Sí, que actualmente ahora, después de todo lo que pasó, es el director de Alpine. Y ahí vemos a Pat Simon, que era el ingeniero de carrera de Renault en ese entonces. Estos dos le ordenaron, previo a la carrera, a Nelson Piquet Jr. que chocara su vehículo, su coche, en la curva específico, después de la curva 17 del circuito, para ayudar a Alonso. Alonso desconocía de eso, después de varios juicios se determinó que él no tenía conocimiento de eso. ¿Y por qué en la curva 17? Porque en el circuito, como era el sector donde no había salida muy cerca, iba a obligar a un carro de seguridad. Alonso, que tuvo una mala clasificación porque en la Q2 se le dañó el vehículo y por eso partió de la posición 15 y Piquet Jr. salió de la posición 16. Hay un fragmento de un video ahí, después de esta imagen, señor director, hay un fragmento de un video donde se ve que Nelson Piquet, en la vuelta de calentamiento, mire cómo quedó el carro después que chocó. En la vuelta de calentamiento hace un trompo en el mismo sector. Después de pasar de casa se entendió que él estaba practicando lo que iba a hacer, porque fue un trompo sin sentido, no se entendió por qué hizo esa jugada. Y justamente en la vuelta 14, después que Alonso entró a los pits, en la vuelta 12, fue una estrategia loca en su momento, porque entró en la vuelta 12, porque arrancó con menos combustible. En el 2008 se cargaba combustible todavía, o sea, no es como ahora, que no se carga combustible en los pits. En ese entonces se cargaban los vehículos con combustible y entró, estando posición muy lejana de la punta. No se entendió eso, pero ¿qué sucede? Cuando choca Piquet Jr., sale el carro de seguridad y se cierran. En ese entonces se cerraban las entradas a los pits. Los coches no pueden entrar a los pits bajo un safety car o carro de seguridad, se cerraban. Entonces muchos pilotos tuvieron que entrar con el pit cerrado, aunque fueron penalizados, porque tenían riesgo de quedarse sin combustible. Luego cuando abren los pits, obviamente todos van a recargar combustible, a cambiar neumáticos, y ahí eso ventajó a Alonso a que quedara en quinta posición, pero los 4 que le están quedando delante debían la parada, o sea, tenían que parar. En resumen, Alonso ganó la carrera, Lewis Hamilton quedó de tercer lugar en ese entonces, que fue el primer año de campeonato, y ahí no le he mencionado un protagonista que fue Felipe Massa. Sí, porque en la imagen que estamos viendo, señores, estamos hablando de algo que pasó hace ya muchos años. Sí, de hecho, si valga la promo, lo que está de fondo ahí es Bridgestone, que era el neumático que se usaba en ese momento. Uno de los neumáticos que se usaba. Ahora es Pirelli. Que desde el 2012, 11 por ahí. Sí, 11, 12, 13 creo. 12, 13 por ahí. Ya, ha tomado el control de lo que es la competencia de Fórmula 1. Ese fue el 28 de septiembre de 2008, para ser exacto. Sí. El 28 de septiembre de 2008 fue este accidente. ¿Y qué da atrás de esto? Bueno, Felipe Massa, que estaba disputando el campeonato,
en ese entonces, en la parada que hizo a boxe, Ferrari comete un error y le deja, mírenlo ahí, la manguera conectada al combustible. Dios mío. Porque le di en la salida, le di en luz verde al semáforo, porque estaba manual por el congestionamiento que hay en los PI, y él salió arrastra con la manguera de combustible. Esto lo demoró más de 2 minutos, perdió la ventaja que tenía en su momento, aparte fue penalizado y vino a terminar la carrera como por la posición 14 o 15 por allá atrás. Wow. Entonces, esto provocó, ahí viene, creo que después de eso viene el trompo, pero esto provocó a que él no se llevara ningún punto. Al final llegó a la carrera de Brasil, que fue la última carrera de ese año. En Interlago fue Interlagos. el último ese año. Recuerden, Massa es brasileño. Sí. Ningún piloto brasileño, de los 8 campeonatos que tiene Brasil, de los pilotos brasileños, ninguno ha podido coronarse en Brasil. Ganan en Brasil, pero no han podido coronarse, o no pudieron coronarse en Brasil como campeones. Felipe Massa tuvo esa oportunidad, que ganó en primer lugar esa carrera, pero Hamilton debía terminar sexto. Wow. Y en la última vuelta, en la última curva, lo que le digo, última vuelta, última curva, por la lluvia, el piloto que iba delante de Hamilton, que iba en sexto, si Hamilton terminaba en quinto, ganaba por un punto el campeonato. Y resulta que en la última vuelta, en la última curva, Hamilton quedó en quinto lugar. Wow. En la última vuelta. Y le ganó el campeonato a Felipe Massa por un punto. Dios mío. Piqué en el 2012 es despedido de Red Bull, perdón, de Renault. En el 2009, perdón, es despedido de Renault en el 2009 por el bajo rendimiento que tenía. ¿Y qué pasa? Él, en buen dominicano, echó todo para adelante. Dijo de lo que había pasado, que le habían obligado en el 2008 en Singapur a chocar intencionalmente. Ahí vinieron suspensiones, vinieron demandas, o sea, vino todo un juicio para esto. Y por eso entonces se destapa el caso que fue un choque intencional. Felipe Massa, obviamente, traumado por eso, porque perdió su campeonato. Mira el trompo ahí. Bueno, ese es Alonso cuando iba ganando. Su campeonato se vio afectado por esta trampa. El Bernie Ecclestone, que era en ese entonces el jefe de la Fórmula 1, dio una declaración, para resumir lo más breve posible, alrededor del 2003, una declaración como que él, tanto él como Max Mosley, que era el presidente de la FIA en ese entonces, en el 2008, se enteraron en el mismo 2008 de que ese fue un choque intencional. Entonces, eso da traste a que Felipe Massa se queje ante la FIA de que el premio de Singapur 2008 se debió suspender. Si suspenden ese premio, él queda como campeón. Entonces, ese fue el primer campeonato de Hamilton en el 2008. Sí. En resumen, hay una demanda que tiene Felipe Massa, está exigiendo alrededor de unos 175 millones de euros. Yo creo que había sido el del 2007. 2008 fue el primer campeonato que ganó Hamilton. Alonso en el 7. Alonso en el 7. Que ese campeonato, por lo que le estoy comentando, tiene ahora esa mancha negra. Sí, de hecho, en el 7, aunque ellos eran compañeros de equipo en aquel momento McLaren, Alonso y Hamilton, pero tenían una tiranía entre los dos. Siempre. En una, cuando finalizó la carrera, Alonso le dijo a Hamilton como que le había rozado el vehículo y le hizo una señal como que aquí no, como le señaló. Eso lo captó la cámara en ese momento. Sí, recuerde que hay piloto 1 y piloto 2, pero todos los pilotos quieren ganar. Sí, porque es individual el asunto. No es individual. Corren para el mismo equipo, pero en yo quiero ganar. Todo el piloto quiere ganar. Exacto. Entonces, por eso es que Felipe Massa tiene la demanda contra la FIA, contra la Fórmula 1 y contra Bernie Ecclestone, que era en aquel entonces el dueño de la Fórmula 1. Ok. El presidente ejecutivo de la Fórmula 1, porque él dice que ese premio no se debió contabilizar. Y a las declaraciones que dio Bernie en el 2023, de que tanto él como Max Mosley, que era el presidente de la FIA, en el mismo 2008 se enteraron de esa situación y no, incluso Nelson Piquet padre fue que se acercó a ellos y le dijeron que se mantuviera callado, que no declarara nada para no crear un escándalo.
pero entiendo que el escándalo es mayor. Entonces, tiene una demanda Massa contra esta persona y estas instituciones, tanto la FIA, la Fórmula 1, o FOM, como se llama abreviado, y este señor Eccleston tiene una demanda que pide entre 70 millones y 175 millones de euros la demanda. Él pide que obviamente no es lo mismo decir Felipe Massa, campeón del mundo de Fórmula 1, que Felipe Massa, piloto de Fórmula 1. Eso le generaría algún, o sea, un plus, claro. Claro, falta de patrocinio, o sea, económicamente iba a tener bono y demás. Entonces, el tramo de Felipe Massa en su momento era porque perdió por un punto. Entonces él puede demandar en base a eso. No, él demandó en marzo. Él está demandando en base a eso, adjudicando quizá todos los beneficios que él pudo haber recibido y que no recibió en ese momento, con sus razones, con sus argumentos, como ya usted enumera. Ingeniero, ¿qué esperamos a partir de esta carrera ya en Austin, Texas? Vamos a ver si Verstappen recorta un poco más la ventaja. Para que se ponga más interesante. Para que ponga un el 1 y 2 está interesante. Matemáticamente posible, matemáticamente. La realidad hay que ver. Y como mencioné el nombre de Nelson Piquet padre y Nelson Piquet Jr., Nelson Piquet Jr. es el hermano de Kelly Piquet. ¿Y usted sabe quién es Kelly Piquet? La pareja de Max Verstappen. O sea, muy bien. Nelson Piquet padre fue 3 veces campeón de Fórmula 1. Tiene cierto respeto dentro de la categoría, obviamente, porque es lo que digo, eso es lo que Felipe Massa está reclamando. Entonces, en conclusión, y para finalizar el segmento, recordarles, este fin de semana tenemos el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, Circuito de las Américas. Tenemos carrera sprint este fin de semana a la 1 de la tarde, sábado a la 1 de la tarde, y el domingo a las 3 de la tarde es el Gran Premio de Estados Unidos. Excelente. Bueno, ingeniero, agradecerle su participación para con nosotros. Invitarle para que siga la página del ingeniero F1 con fiebre. F1 con fiebre en Instagram. Ahí está la fotografía que usted se tomó allá. Esa imagen la puse como plus ahí. Esa es la oficina que están demandando. Sí, esa es la oficina. Eso es en París, Francia. Exactamente. Y que usted aprovechó y dijo, pero ¿qué es esto? Así y es. dijo, déjame tirarme la foto aquí. Ya que... Señores,